Buenas noches, bendiciones. El tema de esta noche es confiar en Dios en todo tiempo. Nuestro texto base está en Nahum 1:7. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos estar aquí reunidas en esta tu casa de oración. Danos la sabiduría y el entendimiento para poner en práctica tus palabras en nuestras vidas y que cada día se fortalezca nuestra fe. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nahum 1:7, Reina Valera 1960 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Oigan, hermanas, la Biblia tiene más de 70 versículos de confianza en Dios. Confiar en Dios trae paz al corazón. Por eso, cuando confiamos en nuestro Padre Celestial, depositamos en Él nuestra fe y descansamos tranquilas porque sabemos que Él está a nuestro lado y nos ayuda. Amén. La confianza en Dios no nos libra de los momentos inciertos o difíciles de la vida. Sin embargo, sí nos ayuda a enfrentarnos con entereza y fe. Quien confía en Dios sabe que Él no lo abandona ni permite situaciones que vayan más allá de lo que pueda soportar. Y como dice nuestro texto base de hoy, Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Algunos de ustedes se preguntan, ¿quién era Nahum? Nahum, cuyo nombre significa consuelo, fue el autor del libro profético que lleva su nombre. Era originario de Elcos, una ciudad posiblemente ubicada al sur de Judá, entre Jerusalén y Gaza. Aleluya. Hay que confiar en Dios en todo tiempo, como dice el tema de hoy. Y como cristianas debemos poner nuestra confianza en Él. No es que Dios cambie su naturaleza o que al igual que otros adopta diversas formas, sino porque Él trata a los hombres según su disposición. Hasta entonces, el profeta nos ha enseñado que la ira de Dios no puede ser sostenida por los mortales. Entonces, para que nadie pueda quejarse de un rigor extremo, Él, por otro lado, muestra que Dios fortalece lo que es correcto y justo, que es sentir con los mansos y por lo tanto está listo para brindar ayuda a los fieles y que no deja a ninguno de los que confían en Él sin su ayuda. Primero, el decir que Dios es bueno desvía todo lo que pueda ser objetado debido a su extrema severidad. De hecho, no hay nada más peculiar para Dios que la bondad. Ahora, cuando es tan severo que la sola mención de su nombre aterroriza al mundo entero, parece ser diferente a Él. Por lo tanto, el profeta ahora muestra que cualquier cosa que haya dicho hasta ahora sobre el terrible juicio de Dios no es inconsciente con su bondad. Oigan, aunque Dios está armado de venganzas contra sus enemigos, no deja de ser como Él, ni olvida su bondad. Pero el profeta aquí también confirma más completamente a los israelitas y a los judíos en la creencia de que Dios no solo es terrible para los impíos, sino que como prometió ser el guardián de su iglesia, también ayudaría a los fieles y con el tiempo alivian sus miserias. Bueno, entonces es Jehová y se agrega para ayudar. La intención del profeta puede, por lo tanto, entenderse más claramente cuando dice que Él es para la fortaleza en el día de la angustia.
como si dijera, Dios está dispuesto a llevar ayuda a su pueblo. Y agrega, en el día de la angustia, que los fieles pueden no pensar que son rechazados cuando Dios prueba su paciencia con las adversidades. Oigan, hermanas, por mucho que Dios pueda someter a su pueblo a la cruz y a los problemas, todavía los socorre en su angustia. Amén. Hay una linda historia en la Biblia donde habla de una de las cosas que hizo José cuando su padre murió y sus hermanos estaban en angustia. Está en Génesis 50, 15, 26. Vamos a buscarla. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrece José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Aleluya. Dios conoce a los que esperan en Él. Esto es para saber, no es otra cosa que no descuidarlos. Por lo tanto, se dice que Dios conoce a los que esperan en Él porque siempre los cuida y cuida de su seguridad. En resumen, este conocimiento no es más que el cuidado de Dios a su providencia. Este conocimiento no es más que el cuidado de Dios o su providencia para preservar a los fieles. El profeta al mismo tiempo distingue a los adoradores piadosos y sinceros de Dios de los hipócritas. Cuando Dios deja a muchos indigentes que profesan creer en Él, les niega su favor porque no lo invocan desde el corazón. Hay que buscarlo de corazón. Ahora entendemos el significado del profeta. Él muestra por un lado que Dios está armado con poder para vengar a sus enemigos y por otro muestra que Dios, como lo ha prometido, es un fiel guardián de su iglesia. Usted se pregunta, ¿cómo se prueba esto? Él nos presenta lo que Dios es, que es bueno, y luego agrega que es preparado para traer ayuda, que Él está preparado para traer ayuda, pero Él no menciona en vano este particular que cuida a los fieles,
quienes verdaderamente y desde el corazón esperan en Él. Está hecho para que puedan entender que Dios no los descuida y también que los hipócritas pueden saber que no reciben asistencia porque su profesión no es más que disimulación, porque esperan no sinceramente en Dios. Sin embargo, pueden jactarse falsamente de su nombre. Aleluya. La fe del creyente se fortalecerá por las pruebas que experimentemos, para que podamos descansar en el conocimiento de que Dios está con nosotros y su propósito es refinarnos, dándonos la esperanza necesaria para perseverar con seguridad y paz en lo más íntimo de nuestro ser. El propósito final de Dios es para nosotros. De Dios para nosotros es crecer cada vez más a la imagen de su Hijo. Esta es la meta del cristiano y todo en la vida, incluyendo las pruebas y tribulaciones, están diseñados para permitirnos alcanzar esa meta. Es parte del proceso de santificación, de ser apartado para los propósitos de Dios y preparado para vivir para su gloria. La forma en que las pruebas logran esto se explican en 1 de Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba no es vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Cuando estamos seguros del amor del Señor por nosotros y entendemos cómo Él usa la adversidad en nuestras vidas, podremos confiar en Él y responder de una manera que nos beneficie, sabiendo que Dios siempre está con nosotros y que Él prometió nunca dejarnos ni desampararnos. Necesitamos tener una fe fuerte, como la fe de José, quien en medio de las pruebas y tribulaciones confió en que Dios estaba con él en cada paso del camino. Y al final de los años oscuros, proclamó que había aprendido que lo que el hombre quiso hacer para el mal, Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Una de las principales razones por la que luchamos en la adversidad y cedemos a la desesperación y a la desesperanza es la ignorancia de las Escrituras. El Señor quiere ayudarnos a superar nuestra aflicción, pero debemos abrir su palabra para recibir su guía, consuelo y seguridad. Como creyentes debemos saber que tenemos la victoria al superar las pruebas y tribulaciones de la vida, ya que Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, su Espíritu Santo para capacitarnos y el privilegio de venir a Él en cualquier lugar, en cualquier momento, para orar sobre cualquier cosa. Amén. Las Escrituras nos dicen que las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito y una recompensa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1, 2, 4. Amén. Sin embargo, debemos tener cuidado de nunca poner excusas por nuestras pruebas y tribulaciones.
si son el resultado de nuestros propios pecados y rebelión. Dios perdonará nuestros pecados, porque el castigo eterno por el pecado ha sido pagado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Aún así, todavía tenemos que sufrir las consecuencias naturales en esta vida por nuestros pecados y malas decisiones, pero Dios usa incluso esos sufrimientos para moldearnos para sus propósitos y nuestro bien supremo. Jesucristo dio el ejemplo perfecto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos versículos revelan aspectos de su propósito divino, tanto para las pruebas y tribulaciones de Jesucristo como para las nuestras, sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Necesitamos entender que las pruebas desarrollan un carácter piadoso, lo que nos permite gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es la forma en que Dios nos refina para lograr su propósito para nuestra vida. Dios quiere que sus verdaderos hijos estén completamente informados sobre muchas cosas que necesitamos saber. Incluso nos bendijo con la promesa de que los verdaderos cristianos tienen la mente en Cristo. Primera de Corintios 2:16. A lo largo de la Biblia, el pueblo de Dios ha preguntado, ¿por qué sucedieron u ocurrirían ciertas cosas? Y muchas veces Él explicó por qué sucedieron cosas, cómo sucedieron o sucederán. Daniel, Pablo, David y todos los profetas le han pedido a Dios que explique por qué han sucedido y sucederán los eventos a lo largo de la Biblia. Dios nos ha invitado a preguntarle por qué ciertas cosas han sucedido y sucederán en el futuro. En lugar de preguntar por qué, tenemos que preguntar cómo. Cuando preguntamos por qué, Dios puede optar por darnos una respuesta o no. Sin embargo, cuando le preguntamos a Dios cómo, a menudo nos revela los propósitos que quiere que cumplamos. A medida que atravesamos nuestra prueba, siempre debemos recordarnos a nosotros mismos que durante estos tiempos difíciles debemos acercarnos más a Dios, porque Él es mi refugio y mi fortaleza. Dios mío, en Él confiaré. Salmo 91:2. Cuando atravesamos tiempos difíciles debemos recordar que nuestros sentimientos son factores poco confiables en los que basar nuestras decisiones, ya que cambian constantemente y pueden tener fallas. Por esa razón, debemos hacer un esfuerzo consciente para basar nuestras decisiones en la verdad bíblica en lugar de nuestras emociones. Necesitamos confiar en que el Espíritu Santo está con nosotros mientras lidiamos con las dificultades, incluso cuando no sentimos su presencia o no entendemos lo que está sucediendo. Un buen ejemplo se ve en la vida de José, entre el odio de sus hermanos que lo vendieron como esclavo, la ira y las mentiras de la esposa de su amo y el encarcelamiento que lo dejó olvidado en la cárcel. Hubiera sido fácil para José perder la esperanza, y esos 13 años de su vida debieron parecer una eternidad. Pero José confió en el Señor, permaneció cerca de Él y mantuvo su fe firme. Al igual que José, debemos elegir creer en las promesas de Dios y confiar en que Él siempre tiene el control de nuestra vida. Él nos ama y se preocupa por nosotros y nunca dejará ni abandonará
a sus hijos, no importa cómo nos sintamos cuando atravesamos pruebas, tribulaciones y adversidades. La Biblia enseña claramente que Dios ama a los que son sus hijos y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Por lo tanto, para el creyente, cuando vienen las pruebas y tribulaciones, tienen un propósito divino. Aleluya. Tenemos, hermanas, que aprender a coger el ejemplo de José y de otros tantos personajes de la Biblia que tuvieron fe en el Señor y aguantaron las pruebas y soportaron hasta el final, hasta que Dios hizo el propósito en ellos y triunfaron y obtuvieron la victoria. Luchemos por nuestra victoria, pero teniendo fe, dejando todo en las manos del Señor, confiando en el Señor. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por permitirnos analizar tu palabra, estudiar cada versículo de nuestra Biblia, Señor, el libro que nos dejaste para que nos instruyamos, para que seamos personas útiles en la sociedad, para que llevemos tu palabra, Señor, en este mundo que cada día la necesita tanto. Te pedimos, Señor, que nos convierta en personas útiles, capaces de llevar tu mensaje a cada rincón del mundo. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga.